Es probablemente, y por mucho, la película más infravalorada del último año, y al mismo tiempo una de las mejores y honestas cintas que ha ofrecido Damien Chazelle en su corta y notable carrera. Un elenco de primera línea, liderando un desarrollo de personajes muy pulcro que explota las capacidades de sus personajes y su aporte dentro de la historia que está narrando, logrando así dar un significado a lo que conocemos como historia del cine, al mismo tiempo de tomar decisiones que podrían considerarse algo pretenciosas, pero da la pregunta de por qué no corresponde a unos resultados en taquilla y críticas por parte de la industria. Y ahora que salimos de los Oscars, me parece un buen momento para hablar de ella. Babylon y su historia representan el desastre y el exceso en toda su naturaleza. Manny Torres, nuestro prota, no nos es presentado como el chico ingenuo de luz que va a Disney a cumplir sus sueños. Y aún así lo es. Manny empieza como un cero a la izquierda para la industria, representando a todos esos jóvenes que aspiran a ser cineastas y dejar su huella en la historia. Por otro lado, más avanzada la cinta, también representa la evolución misma del cine, que se refleja en la película. Porque algo funcione una vez, no va a evitar que evolucione, sino todo lo contrario. Y si evoluciona, cambia. Y si cambia, hay que adaptarse. Y si lo haces, debes estar dispuesto a hacer lo necesario para que no te quedes atrás. Eso es lo que Babylon trata de transmitirnos en esta película, en la historia desde un inicio. Dos caras de una misma moneda que representan lo mismo, una gran mayoría de personas con metas y sueños por vivir la magia del cine, pero que si no son verdaderamente útiles o capaces de ser útiles, esa misma magia atacará en su contra y quedarán afuera. Con los personajes de Margot Robbie y Brad Pitt sucede lo mismo, solo que ellos son esas dos caras de la moneda, cada una por su lado. Nellie LaRoy, los sueños y metas llevados al extremo, a un punto en el que dejan de ser lo que son para volverse un exceso. El caso de Jack Conrad va por otro lado. ¿Qué tan capaces somos o no de cambiar la estrategia del juego para seguir jugando? Esa es la pregunta que nos plantean con este personaje, pero como el juego no parece que vaya a acabar pronto, pues no haces nada, ¿cierto? Lo malo de esto es que para cuando crees que las cosas empiezan a cambiar, ya cambiaron, y para tu sorpresa, fuiste expulsado de la partida. Y así como Jack Conrad, queda en nosotros, en nuestra fuerza de voluntad, aceptarlo o salirnos del juego. Estos tres personajes reflejan en nosotros lo que Hollywood no quiere que pienses de Hollywood. Y alguno diría, pero la película se ambienta hace 100 años. Ok. Y debe ser que lo que pasa hoy en día es diferente, ¿no? Volviendo a los personajes, de estos tres, solo uno, o sea Manny, queda con vida al final de la historia, porque él es quien pasó todas las etapas de esta transición del cine mudo al sonoro sin quedarse atrás. Los demás no lo logran, ya sea porque mueren o porque renuncian a ello. Manny empezó como un mensajero insignificante, pero luego sirvió como asistente para Jack Conrad, aprendiendo cómo funcionaba la industria y cómo funcionaría en el futuro, cambiando su moralidad hacia esta, tomando decisiones que debían tomarse para alcanzar el éxito, costara lo que costara. Como cambiar su aspecto o pedirle a alguien del reparto, dicho sea de paso, alguien que es su amigo, que se maquille para verse más afroamericano de lo que ya es, algo que sus compañeros no eran capaces de hacer, algunos por orgullo y otros por excesos. Los requisitos y exigencias de Hollywood van mucho más allá de tu dominio con la cámara, de cuánto tiempo te preparaste para hacer tu primer filme. Incluso si este es bueno, si es útil, estarás. Y si no, tal vez esfuérzate un poco y logres algo. Pero nada es seguro de todos modos. Las grandes cabezas de corbata son quienes tomarán gran parte de esa decisión y del rumbo de tu futuro como cineasta. Llámese crítico, productor o medio de comunicación que vaya a ver de gratis lo que tú sudaste por años, solo para restregar en tu cara y en la del público lo que a él le parece o no correcto sobre tu trabajo. ¿Y qué creen, amigos? A Hollywood no le gusta que hablen mal de Hollywood. Por eso esta película destaca tanto, en lo bueno y en lo malo. En una parte, porque al mostrar a Hollywood de tal forma que se deja en evidencia lo cruda y turbia que puede llegar a ser la industria del cine, termina resultando en su desempeño en taquilla que lamentablemente no la favoreció en recaudación, porque sí, hay hilos que se mueven para que esos números cambien o no cambien.
Pero por el otro no tan malo, esos malos números vienen acompañados de muy buenas críticas de la cinta. Hay otras que no alaban a la cinta, pero muchísimo menos la dejan como una mala película. Simplemente es una película muy particular. En fin, el verdadero mensaje de este relato es que Hollywood es un lugar turbio, donde no hay garantías de que tus sueños se cumplan, de que serás aplastado y de que no hay tal magia. O tal vez sí la haya. El final de la cinta es la parte más incomprendida de toda la película, ya que según la crítica, lo que ocurre en esta parte rompe con el tono con el que la historia se iba desarrollando hasta ese punto. La verdad es que a mí me parece que no. Babylon fue vendida de la peor manera posible. Su campaña de marketing fue lo peor que le pudieron hacer, ya que pintan a la película como una prima perdida de La La Land, hasta asemejándola con un musical. De hecho, aún recuerdo que hubo varios reportajes de varios portales web que decían que Tobey Maguire interpretaría a Charlie Chaplin, algo que evidentemente no sucedió. El tema del que sí trata Babylon y en el cual se basa su historia y el desarrollo de sus personajes es relatar la historia de cómo estos personajes vivieron la transición del cine mudo al cine sonoro, llevándonos de la mano con ellos, ya que esa transición también la vivimos nosotros a través de sus ojos. Básicamente experimentamos las reacciones de los protagonistas y del mismo cine a este hecho, dejando a la vista lo que hay detrás de los ideales de alguien que vive en carne y hueso lo que es trabajar en Hollywood. Porque sí, mis amigos, trabajar en Hollywood también puede significar que te metas en problemas con un capo y te puedan mandar a matar. O que caigas en las drogas y te rindas a tus inseguridades por la depresión que te causó trabajar en el cine. Si te lo pintan como te lo pinta la película en una taberna con un cocodrilo o en la típica escena de gángsters de cine noir, no influye, es lo mismo. No evita ni cambia de que es una realidad. Por eso Manny por poco muere al final de la cinta. Huye porque se dio cuenta de que en el fondo no es capaz de ser tan oscuro como la industria le ofreció serlo. Por eso se va a México y vuelve medianamente a ser quien es él en el fondo. Un simple mexicano que trabaja de manera honesta. Pero lejos de ser un final desesperanzador, me parece que Babylon también deja otro mensaje. Y es que a pesar de todo, de que existen monstruos que mueven hilos para hacer películas, que los negocios irán siempre primero, que a la industria del cine no le importa su... Pese a todo eso, el cine trasciende más allá de las malas intenciones. Y hay una cosa que nunca será dañada por eso, que sigue y seguirá dándole ese rayo de luz a las personas que disfrutan de sus historias favoritas. A pesar de lo malo, sí existe una magia en el cine.